Pero regresamos justamente a los estudios para hablar con la directora del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, o DEMUS, como se le conoce mejor, María Isabel Sedano, sobre todo por los casos que hemos estado viendo, lo que ha ocurrido pues con la niña de 11 años, ¿no? Bueno, cuyo nombre se mantiene siempre en reserva dentro de todo, que fue violada y luego asesinada, ¿cierto? Y cuya investigación está en paso. Ya se tiene un sospechoso principal dentro de todo, pero eso es algo que se tiene que ver, porque además hay que ver cómo estoy avanzando en el tiempo, cómo nos encontrábamos antes. Esto ocurría de la misma manera como ocurre hoy y como ha ocurrido con este caso que ha remecido a todo el Perú. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Sebastián. Bueno, hemos tenido este caso que la verdad que ha remecido al Perú. Creo que es de parte de nadie que pueda ser padre o que haya sido hijo o madre o todo. No hay nadie que no esté, digamos, que sienta empatía con la familia en estos momentos y que mande sus mayores condolencias. Y a su vez esto ha resultado en dos reacciones bastante fuertes, ¿cierto? Una reacción por justicia, casi venganza, que está ocurriendo, y además la reacción por la institucionalidad que de alguna manera se siente que es incapaz de lidiar con este tipo de situaciones. Sí, la falta de justicia, la impunidad genera una cultura de venganza, ¿no? Lamentablemente eso sucede. Tenemos que informar sobre las desventajas y además sobre la ineficacia de la pena de muerte como una medida que solucione las violaciones sexuales. O sea, ustedes están en contra de eso. Absolutamente. DEMUS y el movimiento feminista en su diversidad no es partidaria de la pena de muerte porque la pena de muerte no es la solución. Es demagogia, no va a prevenir necesariamente la comisión de delitos sexuales, no lo ha hecho antes, no lo ha hecho en otros países. Lo que funciona es la prevención, es una cultura de la prevención en base a la educación sexual. Ok, o sea, la escuela. más información sobre eso. Me parece ayer estaba la ministra de la Mujer en el programa Contacto Verano y justamente iba en esa línea, ¿cierto? De que los niños sepan también cómo es que deben actuar, cuando deben avisar, qué indicadores debe uno tener si es que uno, digamos, se acerca a una persona extraña, ¿no? Y más bien ir a avisar y qué otras cosas. Tenemos que ser claros, ser claras en que la responsabilidad de los crímenes sexuales no son de las víctimas, no son de los niños, las niñas, los padres. Básicamente hay un deber del Estado de garantizar una vida libre de violencia a las personas, a las mujeres, a las niñas, a los niños. Eso pasa porque la formación con educación sexual en las escuelas nos formen para estar alertas contra una cultura machista, para no confiar en personas que buscan usarnos como objetos sexuales para su satisfacción. Estar alertas a quien ejerce una posición de autoridad, dominio, de control sobre nosotras y nosotros. Y tener en las escuelas los espacios seguros y de confianza, y en los profesores y las profesoras y los directores de quien dirigen estos espacios públicos, personas que nos van a escuchar con atención, que nos van a creer, porque muchas de las violaciones y otras formas de violencia sexual suceden en la propia casa y de parte de familiares. Que de hecho es la estadística, ¿no? Que la gran mayoría, como bien nos está diciendo, ocurren donde uno debería estar más seguro, con lo cual genera lo que usted bien está diciendo, y es que ¿a dónde vas? Si en el lugar donde uno debería sentirse más seguro, estás inseguro, ¿no? Sí, y también suceden en las escuelas, aunque precisamente es importante la inversión para que profesores y profesoras puedan estar debidamente formados. ¿Hay esa inversión hoy por hoy? No. ¿Cero? Existe un programa presupuestal por resultados para prevenir y combatir la violencia familiar y sexual en el marco del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Sin embargo,
a pesar de que se ha incrementado el presupuesto en los últimos años, es absolutamente ineficiente, apenas alcanza para cubrir el personal de los centros de emergencia mujer, que llegan a 300 en todo el país, y para crear los nuevos centros de emergencia mujer en comisarías, que seguramente la ministra ha anunciado. Sin embargo, cada año, se reduce mucho más lo poco que se da a prevención. No existe un programa presupuestal por resultado para que el Ministerio de Educación pueda hacer su trabajo debidamente. Y este año tampoco se ha aumentado de manera sustancial. No, para nada. Lo que estoy diciendo es que más bien lo poco, escaso que se invierte en prevención se ha reducido aún más. Como digo, Claro, apenas alcanza para mantener a las personas que se atienden encuentran los ahí. servicios, pero no para capacitar a los operadores de justicia, para capacitar al profesorado, al magisterio, para que puedan hacer un buen trabajo de justicia de género o de prevención con educación sexual. Más o menos en cuánto está hoy por hoy ese presupuesto, ya como para ir viendo esto, y a cuánto debería llegar, calculan en promedio. Bueno, el presupuesto que se le asigna al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables apenas llega a ser un 0.4% del presupuesto público nacional. Y lo que se asigna en general para la lucha contra la violencia familiar y sexual, pues no llega a ser, pero ni el 0.0007 o tal vez en algún mejor momento 8 o 9. O sea, estamos hablando realmente de un presupuesto absolutamente ínfimo, O sea, con por lo relación a la gravedad del problema. ¿Qué debería pasar en el Perú? Debería pues haber un acuerdo o pacto contra la impunidad o por la justicia, ¿no?, en casos de delitos sexuales, que eleven esos presupuestos a no menos del 1% del presupuesto. O sea, por lo menos nacional. duplicarlo un poco más. Si me estás No, diciendo más que 0.4. duplicarlo, porque Me es dices 0.4 el del Ministerio de la Mujer ok, en general. el Del Programa del programa de Nacional prevención. contra la Violencia Claro, Familiar eso y la significaría Prevención elevar bastante, es, mucho más. no, claro, no llega a ser, pero ni, como le repito, ni el 1%, menos, o sea, ni el 0.4, o sea, es el 0.000007. Claro, y ahí uno tiene este tipo de resultados y dice, pero ¿qué es lo que está pasando? Claro, No hay manera de entonces verlo de otra forma. exacto, ¿no? Entonces cuando la sociedad se ve enfrentada al horror de la violencia sexual, es más, no sabe qué hacer, ¿no? Claro. Y se nos ocurre pena de muerte porque es una reacción Efectista, humana, digamos. ¿no? Pero además porque hay políticos que manipulan esto porque les conviene desconocer la justicia Claro. internacional, y entonces asusan este tema de la pena de muerte, porque no es la primera vez que en el país se Ya ha habido, coloca además hubo un caso similar propuestas hace de como un pena de año, muerte para delitos sexuales contra niñas y niños. Alan García lo hizo en su momento. Y en este ahora gobierno Luciana ha habido León, también ha vuelto a ahora salir, vemos al fujimorismo ha vuelto a levantando esa salir, bandera. me parece hace un año y medio hubo un caso similar que también resaltó en esto. Pero muchísimas gracias por su apreciación. Nos quedó corto el tiempo, como siempre suele ser. Más bien, eso es algo que se puede hacer tangible, ¿no? Mayor presupuesto de alguna manera ayudaría, siempre y cuando pues no signifique mayor deuda. Bueno, y hay una marcha este jueves Que de se va a realizar, compañeras. claro, pasado mañana. Hay dos marchas. Una Ajá. marcha convocada por la familia de la niña que ha sido asesinada, violada, ¿no? Que coloca el asunto de la pena de muerte, entre otras medidas como el registro de agresores. Sí. Y también colectivas feministas están convocando a una acción en Palacio de Justicia este jueves. Ok, son cosas distintas. Una es una marcha, una otra es una acción. Para levantar 10 puntos. Y entre esos 10 puntos hacen mucho énfasis en endurecer penas cuando se trata del delito contra mujer adulta, porque esas son penas realmente lamentables. Vamos a estar entonces al tanto de lo que ocurra, el jueves. Prevención. Entonces eso lo buscamos en internet, podemos tenerlo, lo vamos a colocar de todas maneras. Muchísimas gracias, sí, por favor, por esta entrevista. Nosotros nos trasladamos